Saludos estudiantes del curso de estructuras de acero. Vamos con este video a hacer un repaso del diseño de soldaduras de filete. Voy a partir de que ya hicieron una lectura del folleto sobre soldaduras. En el diseño de las soldaduras de filete, el ingeniero debe determinar dos variables o cantidades. Una es el tamaño de la soldadura, llamada W, que vamos a suponer es igual o tienen el mismo tamaño tanto horizontal como verticalmente. Y la otra cantidad que debemos determinar es la longitud de esa soldadura. La mediatriz de ese triángulo rectángulo la llamamos la garganta de la soldadura, por lo que el área de la soldadura será el plano definido por la garganta, por la longitud de la soldadura, y sobre este plano vamos a suponer que actúan todas las fuerzas en la soldadura. La resistencia de la soldadura será entonces el área de la soldadura multiplicada por el esfuerzo nominal de la soldadura, siendo el área de la soldadura la longitud de la garganta multiplicada por el largo de la soldadura y de nuevo por el esfuerzo nominal de la soldadura. En otras palabras, la resistencia de la soldadura será el tamaño de la soldadura multiplicada por el seno de 45 grados por la longitud de la soldadura por el esfuerzo nominal en la soldadura. El esfuerzo de la soldadura viene determinado por el electrodo. El electrodo es esa varillita que ya creo que todos conocemos. Se reconoce porque tienen un símbolo E de electrodo y un número que indica la resistencia de este electrodo, E70, E60, E80. Los más usados son los electrodos E60 y E70. Se compone de un núcleo que es el fundente, que no es más que un acero. El fundente es acero, y un recubrimiento que permite obtener una protección a la hora de soldar. Tiene un extremo que es el que nos permite depositar el material y el otro extremo nos permite agarrarlo al portaelectrodo. El electrodo entonces se reconoce básicamente por la letra E y dos números. Por ejemplo, el esfuerzo en la soldadura lo vamos a definir entonces como un 60% de la resistencia de este electrodo, un 60% o 0.6 por la resistencia del electrodo o el esfuerzo que resiste el electrodo. Por ejemplo, para un electrodo E70, el esfuerzo en la soldadura será 0.6 por 70, que es igual a 42 KSI o kilolibras por pulgada cuadrada. Se acostumbra definir la resistencia de la soldadura de una manera estándar. En lugar de poner seno de 45 se escribe 0.707 por el tamaño de la soldadura W por la longitud de la soldadura L por la resistencia de este electrodo, 0.6 veces la resistencia del electrodo. Por ejemplo, si tenemos un electrodo E70 de un tamaño de 3/16 de pulgada y una longitud de 3 pulgadas, la resistencia de esta soldadura será 0.707 por el tamaño de la soldadura, 3/16, por la longitud de esta soldadura que dijimos 3 pulgadas, por la resistencia del electrodo, 0.6 por 70. Y esto nos daría que esta soldadura tiene una resistencia de 16.7 kilolibras. La resistencia de la soldadura entonces será multiplicar la resistencia nominal de esta soldadura por un phi, donde phi en el caso de soldaduras vamos a utilizar 0.75. De manera práctica se acostumbra obtener una resistencia de una soldadura
que tenga 1 pulgada de longitud y que tenga un tamaño de 1/16, por lo que la resistencia de esta soldadura de 1 pulgada por 1/16 de tamaño queda definida como Q, que será 0.75, que es phi, por la resistencia del electrodo, 0.6, por el electrodo, por 0.707, por 1/16, que dijimos es el tamaño de la soldadura, por 1 pulgada. Por ejemplo, para un electrodo E70 se tiene que el Q es 0.75 por 0.6 por 70, la resistencia del electrodo, por el área de la soldadura, 0.707 por 1/16 por 1 pulgada, y esto da 1.39 kilolibras por pulgada. Esto sería la resistencia de una soldadura E70 que tiene como longitud 1 pulgada y un tamaño de 1/16. Por lo tanto, si tenemos una soldadura final de 5/16, la resistencia de esta soldadura será 5 veces la resistencia de una soldadura de 1/16 de tamaño. Sería 5 por 1.39, nos daría una resistencia última de la soldadura de 6.95 kilolibras. Otro aspecto que tenemos que considerar a la hora del diseño de las soldaduras son aspectos dimensionales. Se tienen tamaños mínimos de la soldadura. El tamaño mínimo de la soldadura es una función o se basa sobre el espesor de la parte más gruesa que vamos a conectar o que vamos a soldar. Así tenemos que para placas cuyo espesor sea menor de 1/4 de pulgada, el tamaño mínimo de la soldadura, o W, será 1/8 de pulgada. Para placas con espesores entre 1/4 y menores a igual a media pulgada, el tamaño mínimo que permite la especificación será de 3/16 de pulgada. Para placas con espesores entre media pulgada y menor o igual a 3/4 de pulgada, el tamaño mínimo de esta soldadura será 1/4 de pulgada. Y para placas o espesores de placa mayores a 3/4, lo mínimo que podemos colocar de soldadura será 5/16. Así como tenemos tamaños mínimos, también tenemos tamaños máximos de la soldadura. En este caso, para placas con espesores menores a 1/4, el tamaño máximo que podemos colocar es 1/4 de pulgada. Y para placas que tengan espesores mayores a 1/4, la especificación dice o dicta que el tamaño máximo de la soldadura será el espesor de la placa, o T, menos 1/16. Esto en cuanto a tamaños mínimos y máximos de la soldadura. También tenemos reglas para la longitud mínima de la soldadura. La longitud mínima de la soldadura de filete es de 4 veces su tamaño. Por ejemplo, si tenemos un tamaño de soldadura de 1 pulgada, entonces la longitud de ese cordón de soldadura mínimo será 4 pulgadas. También se establece que la longitud de la soldadura no debe ser menor que la distancia perpendicular entre los cordones de la soldadura. En otras palabras, la longitud del cordón de soldadura debe ser mayor o igual a la separación entre las soldaduras, o en este caso, el ancho de la placa. Se acostumbra también, para evitar concentraciones de esfuerzos, darle vuelta a la soldadura al su final, formar lo que se conoce como un filete. Eso es precisamente para evitar concentraciones de esfuerzos en las esquinas de la soldadura. Ese tamaño de los filetes debe ser 2 veces el tamaño de la soldadura por especificación. Muchas gracias y espero que este video corto pues les ayude en este tema de soldaduras. Gracias de nuevo.